Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAN, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas. Se abre una comunicación con diálogo desde El Búnker, aporte ciudadano a los diferentes temas políticos, sociales, económicos y demás aspectos que involucran al Ecuador país. El Búnker, vínculo de pensamiento positivo. El Búnker inicia aquí, desde People TV y Ecovisión TV. Un paso adelante con las ideas que generan opiniones constructivas. Conducción y dirección, Magíster Francesco Aycar. ¿Cómo estás, Alison? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablito? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un programa más de El Búnker. Estamos esperando, por supuesto, a Francesco y al magíster Francesco Aycar y a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, acá con un poquito ya de mejorando el clima, ya haciendo un poquito más de sol. Aunque aquí mi basement pues es frío, no importa qué época del año. Por eso estoy así con este buzo. Pero tú estás ahí abrigada, veo. ¿Dónde estás?
Estoy viviendo en Ambato desde hace 2 semanas más o menos, voy a estar por acá un tiempito y realmente un frío que no te imaginas. Como buena guayaquileña me coge como nueva todo este clima. Ambato, tierra de flores, qué lindo. Sí conozco Ambato, muy bonito. Sí, hermoso. ¿Sabes qué? Justo vamos hasta que comience el programa y hasta que entre Francesco y nuestro invitado. Te cuento que hoy me pasó algo muy curioso. Me voy a Quizapincha con mis padres, que es como una comunidad de acá de Ambato, pequeña, y de repente escucho una sirena y veo salir a muchas personas, a muchos indígenas con palos en las manos. Y yo pregunto qué pasa y había sido que alguien estaba robando. Entonces lo iban a coger a esta persona que estaba robando para someterlo a la justicia indígena. Wow. Primera vez que veo todo esto, ¿verdad? Y me pareció muy novedoso, ¿no? Obviamente, yo jamás había vivido algo así. Debe haber con la ortiga. Mujeres y hombres con palos, corriendo para coger al que estaba robando, y me contaba una señorita de un almacén. En Quizapincha, por lo general, pues se venden chopas de cuero, botas. Por cierto, las personas que puedan visitar, aprovecho para hacerles una invitación, pues, ¿no? Pero me contaba la señorita que precisamente ahí se basan en la justicia indígena y cogieron a esta persona que estaba robando. Francesco, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pablito, Alison, ya mismo va a estar por comunicarse o conectarse el sociólogo Wilmer Suárez. Vamos a tratar un tema interesante. Bueno, perdón, ante todo a esa ciudadanía que nos sigue en el búnker. Ahora pues estamos en el búnker político. Wilmer, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas por noches, tu tiempo. un gusto volverlos a ver. Gracias, aquí estamos pues desde Ambato, desde Guayaquil y desde Pensilvania, Estados Unidos también, con Pablo, para ver pues un tema bastante interesante y que puede verse desde algunos puntos de vista. Ahora pues vamos a verlo desde el punto de vista político, aunque también si quieres pues podemos ver algo de la parte del underground, por eso ya van a ser los días miércoles. Por ahora, mi querido Wilmer, bosquéjanos un poco sobre tu artículo en el cual pues estabas hablando o escribiste sobre el nuevo orden mundial. Bueno, inicialmente nos encontramos desde una perspectiva de una hegemonía norteamericana que a lo largo de las últimas décadas ha enfrentado una serie de tensiones que han dado también nacimiento a los BRICS, que de alguna manera se los ha denominado como economía emergente, pero en realidad cuando ya vemos datos macroeconómicos no son tan emergentes. Representan el 25% del PIB y el 43% de la economía mundial. Entonces, disculpa, Wilmer, para ponernos en contexto, ¿quiénes son los que conforman los BRICS? Bueno, los BRICS es lo que se conoce como naciones con economías emergentes. Está constituido básicamente por India, por Rusia, por China, por Sudáfrica. También está Brasil, en su momento estuvo en Argentina también. Salió a raíz del ascenso al poder por parte de Macri, pero hoy representan el 43% de la población mundial y el 25% del Producto Bruto Interno Global. Es decir, yo creo que ya no son tan emergentes, ¿no? En absoluto. En absoluto. Y ellos están en tensión básicamente con los países industrializados o de primer mundo, con Estados Unidos, que todavía representa la economía más grande del mundo, evidentemente. Pero lo interesante es que la economía cada vez está más interconectada, es decir, ciertos vehículos, ciertos productos tienen piezas de distintos países. Entonces, las decisiones que toma Estados Unidos en materia económica a través de la guerra arancelaria, pues perjudican las cadenas de producción e inciden también en las cadenas de comercialización. Es decir, cada vez los escenarios globales son más interdependientes y las decisiones globales son
son un tanto más complejas, ¿no? Y eso es justamente lo que le da paso a esta suerte de nuevo orden global, nuevo orden mundial, ¿no? Oiga, antecito para que Alison y Pablo, que ya me están viendo con miradas inconosas, porque también quieren preguntar, estaba viendo hace unos 5 o 10 minutos unas noticias que, por ejemplo, con relación pues a los aranceles que le ha subido Estados Unidos a Canadá. Canadá pues ha tomado la decisión ahora de no llamar al café americano, sino café canadiano. Son tonterías, pues. Pongámonos serios, ¿verdad? Y los mexicanos ya no van a tomar café americano, sino café de taza o café de tazón. O sea, también ponernos a esos niveles, no sé. Simplemente lo dejo en la palestra. Alison o Pablito desde los Estados Unidos, ¿usted qué piensa de su presidente Trump? Bueno, yo que ante todo, pues quisiera, bueno, buenas noches con todos, buenas noches con Wilmer, bienvenido. Un placer tenerte por acá. Yo más bien le llamaría nuevo desorden mundial en lugar de nuevo orden mundial, porque la verdad es que cada día la cosa está más caótica. Desde hace algunas, yo pienso que un par de décadas atrás, yo pienso que diría que incluso desde el 9/11, la cosa se comenzó a poner bien color de hormiga, como se dice en Ecuador, ¿no? Bastante complicada después de la guerra con el terrorismo, Bush hijo y todo ese montón de eventos que vinieron después, Obama. Pienso que desde ahí comienza toda una decadencia, puede ser una decadencia de la política exterior de Estados Unidos, que va poco a poco ganándose más enemigos en lugar de haciendo más alianzas, y de presidentes que, en mi opinión, empezando por yo no me considero ni demócrata ni republicano, pero pienso que Estados Unidos ha tenido presidentes bastante mediocres en estos últimos años, desde el mismo Obama, que la gente lo idolatraba prácticamente porque habla bonito, pero en mi opinión, como decimos en Ecuador, habla bonito, pero ya tú sabes. En todo caso, pienso que había una serie de decadencia política, tanto interna como externa en este país, y eso pues ha ido afectando pues alrededor del mundo, ¿no? Y no solamente Estados Unidos ha estado viendo esta decadencia, el resto de países también, como hemos visto presidentes de otros países que la verdad es que, o sea, dan pena, ¿no? Da risa, ¿no? Y estoy hablando a todo nivel, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, los que por ahí se han mantenido un poquito, porque bueno, no ha habido una sucesión de poder, pues China y Rusia, pero de ahí alrededor del mundo pues hemos visto Reino Unido, todos esos países, Francia, con políticos que la verdad es que no dan la talla, ¿no? Entonces pienso yo que todo esto ha ido adicionando pues factor tras factor para que esto sea más bien un desorden. Y ahora pues como la cereza del pastel tenemos pues al señor Trump, que es una persona que cada día crea más inestabilidad, porque un día dice que va a poner el 25% de aranceles, después dice que, es que me llamó la presidenta de México, oye, qué buena gente ha sido, me cayó muy bien, y sabes que no le va a poner mañana, vamos a esperar un mes. Entonces está en este vaivén, ¿no? Entonces imagínate, los inversionistas y la bolsa de valores va y sube y todo el mundo está en un estado caótico porque no sabe qué va a pasar, porque el presidente de este país pues da un mensaje totalmente erróneo, equivocado y de inestabilidad, y parece que fuera un niño malcriado. Y tenemos pues ahora a este señor Musk, que la verdad que también es otro aparecido, ¿verdad? Ahora imagínate que hace unos días, creo que fue ayer o 2 días atrás, Trump habló en la Casa Blanca y atrás de él, como background, tenían puesto un carro Tesla. O sea, eso es un lobismo, pero así descarado, ¿no? Bueno, entonces pues, y ciertas otras políticas que se están dando aquí en este país que
que la verdad es que está bastante feo. Por eso yo pues quería hacer ese comentario, decir que en lugar de nuevo orden mundial, pues yo le llamaría nuevo desorden mundial. Y que la A verdad mí me parece importante, si me permite, Francesco y Pablo, a mí me parece importantísimo lo que acaba de decir Pablo, y quiero iniciar por tu frase final para luego tratar de contribuir a lo que tú señalas. Cuando se habla de la teoría del caos, justamente la teoría del caos es crear un desorden inicialmente, pero el caos no es una constante, sino que da paso a un nuevo orden. Lo que estamos viendo justamente es cómo Donald Trump aplica una serie de medidas caóticas que hoy en día le están pasando factura a la bolsa de valores en Estados Unidos, porque el mercado se ha vuelto justamente lo que tú señalabas, Pablo, volatilidad del mercado. Y eso ha hecho que las inversiones empiecen a caer, ya está creciendo la inflación en ciertos productos y la tendencia es que van a sufrir las líneas aéreas, va a sufrir el turismo, probablemente también algunos temas relacionados con servicios, con energía, etcétera. Entonces, estamos ante un desorden o un caos que le va a dar cabida a un nuevo orden. Por eso es que en la teoría del caos no es una constante, sino el salto. Ahora, el otro elemento que tú mencionas, que estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Yo estuve en el año 2004 como observador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y tuve una reunión en Texas con un millonario amigo de George Bush, pero que ya no estaba aliado a George Bush, propietario de 7 bancos en Euroasia. Y este señor nos decía con claridad cómo la política de George Bush, en este caso guerrerista, diferente a la de Trump, porque la guerra de Trump es más comercial. Pero desde ese momento ya la gente, y se estaba discutiendo, tal como tú mencionas, un debilitamiento de la institucionalidad democrática en Estados Unidos y cómo ese debilitamiento también había provocado la fuga de capitales norteamericanos hacia China. Es decir, sí, viene desde hace varias décadas Norteamérica perdiendo una perspectiva hegemónica, tal como se la conocía, para dar cabida a nuevos escenarios hegemónicos, ¿no? Evidentemente ahí hay otros actores, hay una serie de elementos en juego, pero en todo caso, Trump sí nos está moviendo el piso a nivel global. Lo que está pasando hoy en Europa, por ejemplo, haber grabado con 500% del whisky norteamericano, eso lo tiene a Trump muy molesto. Trump en respuesta va a grabar el acero y otra serie de productos. Es decir, estamos ante escenarios que no se pueden predecir 100%. Y esa volatilidad también nos pone en una condición de fragilidad enorme en el caso latinoamericano, pues, ¿no? Es correcto. Alison. Sí, buenas noches, Wilmer. Bienvenido. Un gusto que estés una vez más aquí con nosotros. De todo lo que ustedes están hablando, yo justamente estaba leyendo un poco, investigando un poco sobre los países emergentes. Y una de las características es que se identifican por vivir considerables cambios en su estructura social, pero también una inestabilidad política. Y es precisamente lo que se está comentando acá, ¿verdad? Bueno, sí. A ver, en el caso de países de emergentes, hay algunos que no tienen estabilidad, pero que no se los puede interpretar desde la cosmovisión o desde las estructuras de pensamiento de Occidente. El ejemplo es China. China es una economía planificada que, para entenderla, tienes que verla desde 2 raíces de pensamiento chino. El primero tiene que ver con el materialismo chino, el confucianismo, y lo otro con una perspectiva espiritual de Buda. Es decir, para decirlo de otra forma, cuando fallece un chino, los demás chinos le van a llevar alimentos como una muestra. No, ellos saben que no va a comer la persona que ha muerto, pero es un elemento simbólico espiritual. Es decir, son súper espirituales y además muy trabajadores. Ahora, bien, eso ha dado nacimiento, después del comunismo chino, en su versión de comunismo, ha dado nacimiento a esta nación con economía planificada,
que tuvo una ruptura importante con una revolución cultural y educativa a finales de los 70 y en tan pocos años un monstruo económico. Pero tenemos también un crecimiento importante económico y posiblemente en los próximos 30 años vamos a tener el ascenso de India. Por lo tanto, los BRICS vendría a ser una suerte de suma de países que tienen cierta heterogeneidad, pero que están tratando de luchar para que la hegemonía en el sistema financiero no sea básicamente, no dependan todos los comercios a nivel global del dólar, ¿no? Ese es básicamente también uno de los temas, porque Estados Unidos hoy en día se mantiene como hegemonía básicamente en torno a dos elementos muy fuertes. El primero tiene que ver con, es la potencia más armada del mundo, tanto así que la OTAN y Europa dependen de Estados Unidos, así como dependen en gran medida de la energía de Rusia, y eso es lo que hace que Europa se encuentre en una situación compleja hoy en día. Y el otro tema tiene que ver con que casi el 70% del comercio mundial se rige a través del mecanismo SWIFT dolarizado. El momento en que los BRICS o otras naciones emergentes, como se dice comúnmente, empiecen a negociar empiecen a reemplazar el dólar en más volumen, pues entonces vamos a ver una economía norteamericana mucho más debilitada, pues, ¿no? Sí, tiene claro, porque razón. Dentro de estas características también mencionaban que ostentan una economía interna progresiva, ¿no? Y yo creo que este es el meollo del asunto, es la hegemonía, pues en parte, que se está mermando en este momento de Estados Unidos es la parte económica, porque la mayoría del planeta, pues confía. ¿Por qué usan el dólar? Claro, porque confían en el dólar, porque es una moneda confiable. No confían en el yen, por ahí medio en el euro, pero no confían en el bolívar ni en el peso mexicano, no, confían en el dólar y la gente ahorra en dólares. Tiene sus cuentas y hace sus transacciones en dólares porque es una moneda confiable. Por eso es que Estados Unidos pues está económicamente bien posicionado, porque la mayoría del mundo usa su moneda y pues lo respalda su ejército, que es el ejército más grande y más poderoso del mundo, ¿verdad? Creo que Estados Unidos podría darse guerra con 10 países al mismo tiempo y creo que saldría victorioso porque tiene equipo y ejército pues inmenso. Ahora, ¿qué pasa con los países emergentes? Es que, ¿por qué no logran todavía superar al dólar? Porque no tienen la confianza. Entonces, cuando tienes un país como Rusia, ¿verdad?, que es parte de los BRICS, pero es un país que invade a otro país, ¿verdad?, que es un país que es imperialista, porque esa es la palabra. Es imperialista, invade a otro país como Ucrania, hace lo que le da la gana, no responde a nadie. Entonces, no genera confianza. Pero eso está pasando ahora en Estados Unidos. Estados Unidos tenemos un presidente como Trump que no genera confianza, entonces la gente va a comenzar, ups, ya mis dólares no van a valer lo mismo. ¿Qué pasa? Voy a comprar oro, por ejemplo, o voy a comprar plata, voy a pasar mis ahorros a Bitcoin, que tampoco confío en el Bitcoin, pero bueno, eso es otra historia. Pero la cuestión es que esos pilares de los que hablaba Wilmer están tambaleándose, pero no es porque quizás la economía estadounidense no sea fuerte y poderosa aún, es porque las personas que están arriba, en este caso dirigiendo al gobierno, dan estos mensajes equivocados. Pues yo sinceramente trato de entender con qué propósito. Debe ser un propósito macabro, porque la verdad es que no entiendo cómo estadounidense puede actuar de la forma que actúa Trump y negando la ayuda, peleándose con sus aliados de toda la vida, con Europa, con Canadá. O sea, es una cosa que me quedo impresionado desde el nivel de piensa muchas veces algún tipo de gente, porque yo no la conozco, que obviamente para algo está ahí, ¿no? Pero mientras el dólar siga siendo pues la moneda que funciona pues para el intercambio pues económico a nivel mundial, pues yo creo que está ahí todavía bastante lejos de que los BRICS alcancen eso.
Y que también hay otra cosa, porque es verdad que el nuevo orden mundial está por ahí, pero el nuevo orden mundial lo vemos escuchando desde 1920. Que va a haber el nuevo orden mundial, después vino que con la guerra de Irak, también el nuevo orden mundial, y así van hablando y van hablando y van hablando, pero tenemos también que tener en cuenta que siempre hay resistencia en la población. Entonces no se da aún, y no se ha dado aún, en mi opinión, pero ahí Wilmer es el experto. Bueno, sí, o sea, a ver, recuerda Pablo que a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una nueva reconfiguración global alrededor de los acuerdos, de los tratados, de los convenios y del nacimiento de las instituciones de cooperación internacional. La ONU y el Pacto de Varsovia, la OTAN, perdón, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Bueno, exacto, nace la OEA, la ONU, nace la OTAN, etcétera. Es decir, sí hay un nuevo orden. El tema es que siempre hay, por un lado está un tema de expansión territorial y de geoeconomía. Y evidentemente, como tú mencionaste, hay imperios. Y desde la teoría de la expansión vital, los imperios tienen que tratar de acaparar, ya no solo a través de guerras, sino de estrategias comerciales y de negocios, nuevas formas de ampliación. Hoy en día, por ejemplo, el Ecuador y Sudamérica es visto por países, no solo por China, sino visto por Singapur como una fuente de alimentación. Es decir, hay nuevas formas de colonización. Mientras ellos desarrollan tecnología y le dan valor agregado a sus productos, ellos descuidan la producción alimentaria. Entonces nosotros somos vistos como proveedores de alimentos. Y por eso es que yo decía hace varias semanas que hay un agotamiento de la política de Occidente, que también hay una pérdida de fe en la cooperación internacional y que se promueve un sistema multipolar, donde ya no solo hay un polo hegemónico, sino varios polos hegemónicos. Y estos polos hegemónicos están en una franja de expansión geoeconómica y pronto también, y lo estamos viendo, por ejemplo, China en Sudamérica, China en África, etcétera. Ahora, la pregunta es, como Latinoamérica, con los problemas de institucionalidad frágil en condiciones críticas, con los problemas de la dependencia económica que tenemos como países sudamericanos y con la criminalidad que está en Sudamérica, créanme, desde el año 2012, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló en el año 2012 que la violencia en Sudamérica era pandémica. Es decir, en el año 2012, nosotros estábamos 4 veces más por el índice de violencia aceptada global. Mucho más que África. Entonces, no es que hemos llegado a lo que estamos en Ecuador de la noche a la mañana. No, este es un proceso de décadas y que está en el conjunto de Sudamérica. Con esos problemas estructurales, la idea es, ¿qué vamos a hacer como Latinoamérica frente a este escenario global? Porque Latinoamérica está fragmentada y con toda esta fragilidad institucional, dependencia económica, seguimos nosotros entregando nuestros recursos naturales como el petróleo, como el gas y recursos estratégicos como el litio. Hoy, el triángulo de litio, que está comprendido por territorio de Chile, Argentina, Bolivia, se lo está disputando Europa, China y Estados Unidos. Y el petróleo de los hachas. ¿Cuál es la implicación acá? Que Latinoamérica debería de hacer un esfuerzo por tratar de tener una perspectiva geopolítica regional para enfrentar lo que se está dando en el mundo global. Es decir, si tuviéramos una mejor élite política en Latinoamérica y también una mejor élite económica, deberíamos de tener consorcios latinoamericanos explotando el litio, explotando el gas, cuidando el agua dulce, porque Latinoamérica también tiene una tremenda reserva de agua dulce, pero estamos en una lucha intestina desde países pequeñitos,
minúsculos en términos económicos como Ecuador, porque si Ecuador desaparecería del Producto Bruto Global, no significa nada, sería como una picada de mosquito. Eso es verdad. Bueno, perdón, Pablo, un segundito, que tengo algunas ideas y se me van ahí. Yo creo que la izquierda, aquí lamentablemente me tengo que anclar en temas políticos. La izquierda tuvo la mejor opción cuando hizo todas esas majaderías de Mercosur y todas esas payasadas que no sirvieron para nada. La idea es buena, Wilmer, definitivamente la idea es buena. Pero mientras haya países o mientras haya posturas diferentes en muchos países, o mientras exista Venezuela, específicamente Venezuela en Sudamérica, yo no veo algún tipo de alianza que proteja algo que no le interese a la izquierda, y lamentablemente pues esas tendencias no tienen las mejores intenciones a nivel mundial. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Hicieron la payasada del Mercosur, gastaron 30, 40 millones en un edificio que no sirve absolutamente para nada, pusieron afuera el monumento de Kirchner, de Kirchner. ¿Y para hacer qué? Es que globalmente hicimos algo. Es que, ¿sabes qué, Francesco? Yo creo que el problema de Latinoamérica, y que siempre ha sido es nuestra identidad. Tenemos tantos pueblos en Latinoamérica y somos una mezcolanza pues de los españoles, de los mismos pueblos indígenas que eran un montón, se formaron otros países, los inmigrantes de Europa. Bueno, entonces no tenemos una identidad como latinoamericanos, realmente. O sea, todos nos llamamos, sí somos latinoamericanos, pero realmente estamos divididos completamente. Esa es la ventaja que otros países tienen sobre nosotros y otros continentes tienen sobre nosotros. Que a pesar de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí los otros son tejanos, el otro son de Massachusetts, no, yo soy de Nueva York, todos se creen, no, la última Coca-Cola del desierto. Pero al final de cuentas, cuando es decir Estados Unidos, pues ellos sacan su bandera y somos americanos. Lo mismo pasará en España, porque en España, como ustedes saben, pues hay muchos territorios, incluso ha habido intentos de separatismo, pero cuando hablan de España, pues España. Y así son los italianos, y así. Y al formar la Unión Europea, pues bueno, dijeron, bueno, aquí todos somos europeos, esta es nuestra comunidad europea. Entonces hay un poquito más de identidad y de asociación que los lleva pues a buscar un poco más o estabilizarse mejor y de alguna manera pues poder frentear problemas económicos y sociales de una mejor manera. El problema de Latinoamérica siempre ha sido ese. Nosotros no tenemos una identidad y creemos que somos el uno es mejor que el otro, ¿no? El colombiano es mejor que el ecuatoriano que se cree mejor que el peruano, el brasileño se cree y así. Entonces, como dijo Wilmer, tenemos una división completa ahí, como que fuera pequeños latifundios, ¿verdad? Unos latifundios ahí, ¿cómo se llaman? Latifundios, minifundios, no me acuerdo bien ahorita. Bueno, entonces tenemos estas pequeñas haciendas, ¿verdad? Pero como dijo Wilmer, si todos nos pusiéramos de acuerdo, ok, ¿quieres agua? Pues tanto te cuesta. ¿Quieres litio? Pues fuéramos un continente, pero súper rico, con la mejor educación. Entonces, pero si internamente dentro de cada país no somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos una asamblea nacional que no se puede poner de acuerdo para sacar un país adelante, ¿verdad? Entonces también debemos darnos un baño de verdad, decir, ¿sabes? Que hemos sido muy injustos también con nuestro propio pueblo. La gente es pobre porque hemos tenido 40 años de gobernantes que no les ha importado un carajo el pueblo, ni la educación, ni la salud, ni nada, y todos se lo han robado. Y no solamente los todos los políticos han robado en Ecuador y en Latinoamérica. Yo quiero acotar algo antes de darle paso a Wilmer, y es que se habla, que mencionaba, ¿no?, de que la élite política debería ponerse de acuerdo. Yo digo, en Latinoamérica cada pueblo está
políticamente hablando, está defendiendo la democracia, ¿no? Porque vemos un país como Venezuela que no nos queremos convertir en una Venezuela, entonces mientras estemos peleando por defender la democracia, la poca democracia que nos queda, ¿verdad? Para no llegar al ejemplo de ciertos países aquí mismo en Latinoamérica, nos concentramos tanto en eso y ahora también, ¿cómo ponernos de acuerdo si estamos tan polarizados y divididos, ¿no? En donde ser de izquierda es tan malo como ser de derecha y todos nos odiamos en ese momento. Entonces, de qué manera llegarse a poner de acuerdo? Sí, claro, o sea, acá en Ecuador por lo menos se está luchando por seguir defendiendo la democracia que nos queda, ¿no? Obviamente, igual veo en Colombia que la están pasando difícil, en Venezuela ni se diga, hay un segundo presidente de derecha promulgado supuestamente, pero que no puede ejercer. Entonces, digo, ¿de qué manera ponernos de acuerdo? Y concuerdo con Pablo, no somos una mezcla de tantas culturas que llegamos a perder identidad. A mí me parece importante lo que dice Francesco, la duda frente a lo que se avanzó bien o mal. Ahora, no es fácil. Recuerden que para que Europa llegue a consolidarse como Unión Europea, han pasado siglos de lucha. La Primera Guerra Mundial se dio básicamente por malos entendidos, por la muerte de este archiduque austrohúngaro. Francisco Fernando. Austrohúngaro, ¿no? Pero eso fue el pretexto. En la realidad, el multiculturalismo europeo, dentro de su lógica de equilibrio de poderes, tenía una suerte de mecanismo de guerra armamentística permanente donde yo los vigilaba a Pablo, cómo se arma, y Pablo me vigilaba a mí, y Pablo vigila a Alison a Francesco, y todos nos armamos. Así fue Europa durante siglos, hasta que entendieron que tenían que pensar en un territorio unificado, respetando la diversidad de modelos de gobierno, las matices de sus sistemas democráticos, y es justamente lo que de alguna forma está haciendo el BRICS, porque en el BRICS hay países demócratas como Brasil, y hay países que tienen regímenes autoritarios desde la perspectiva nuestra de Occidente, como China. Hay países como Rusia, que si revisamos los pilares de la democracia, pues no logra las condiciones mínimas. Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Con una apertura, porque hay intereses globales más importantes que un régimen interno. Entonces, hay que generar una discusión. Y para finalizar esta parte de mi intervención, quiero rescatar lo que dijo Pablo. Si Latinoamérica tuviera una agenda global, más allá de los temas internos, que yo no lo miro a Francesco porque es un poquito más hacia la derecha, no, Alison es media zurda, no, yo quiero estar en el centro y soy demócrata igual que Pablo, etcétera. O sea, si tuviéramos una agenda regional de cara a lo global, Latinoamérica no es que solo tiene la mayor cantidad de tierra producible del mundo, sino que tenemos la mayor reserva de gas, una de las mayores reservas de petróleo sumados y la mayor reserva de agua dulce. La triple frontera, para que ustedes tengan una idea, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde están las cataratas de Iguazú, le puede abastecer de agua de manera ilimitada a 500 millones de personas. O sea, el potencial latinoamericano geopolítico es extraordinario, pero nos hace falta por discutir, ponernos de acuerdo sobre una agenda regional de cara a este desorden global que nos va a dar un nuevo orden global. Y si Latinoamérica no subsana ciertos elementos y no establece una agenda regional, pues vamos a seguir siendo peones de los imperios, y no importa cuál sea. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso con los personajes políticos que tiene Latinoamérica? ¿De qué manera poder llegar a eso con estos personajes? Porque Latinoamérica tiene personajes, vota por personajes, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo poder llegar a eso que tú dices? Alison, lo mismo está pasando en Europa y en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la ventaja
La primera vez que yo estuve en Estados Unidos, ya jovencito, sociólogo, y me hacía preguntas, ¿por qué este país es tan grande? ¿Por qué es tan fuerte? Me di cuenta que uno de los pilares fundamentales era una institucionalidad jurídica fuerte. Incluso Donald Trump, algunos abusos y excesos están limitados por la Corte de Justicia, y eso es valioso. El segundo tema es ciudadanos cívicos que tengan identidad, como decía Pablo. Te puedes decir que eres de California, Massachusetts, lo que sea, pero cuando hablas de Estados Unidos, eres norteamericano y defiendes eso. Aquí hay un ejemplo, me parece muy rico, es el ejemplo de Manabí. Los manabitas, entre ellos, son hasta del pueblito más chiquito. El chonero dice, no, yo soy de Canuto, yo soy de Convento, yo soy de no sé dónde. Pero cuando se trata de la identidad hacia afuera, todos son manabitas. Yo creo que hay que construir una identidad latinoamericana en ese sentido, ¿no? No es tan fácil, obviamente, no va a ser fácil. Posiblemente nos tome algunos años. Recordemos que a Europa le tomó décadas estar donde está. Pero en todo caso, hay que empezar a discutir sobre este tema, sobre la necesidad justamente de tener una agenda regional de cara a este nuevo orden mundial, ¿no? Wilmer, hay un comentario de Hugo Sánchez, del camarada Hugo Sánchez. Habría que ver cada camarada aquí, no sé cuál de los cuatro seamos. Pero dice, a Estados Unidos le conviene una Latinoamérica dividida. Su intervencionismo, desde el Plan Cóndor hasta el FMI, siempre han buscado control. Una región unida y fuerte les aterra. ¿Qué piensa usted de eso, mi querido Wilmer? Y esperemos que usted no sea el camarada. Es real, Francisco, porque mira, Latinoamérica siempre ha sido el patio trasero, suburbio primero de Estados Unidos. Eso es real, porque Estados Unidos es un imperio. Y alrededor de todo el globo pasa lo mismo, lo que le pasa a Ucrania hoy en día. Ucrania es el patio trasero, suburbio primero de Rusia, que vendría a ser un estado tapón entre Europa y Rusia. Ahora, ¿cuál es el miedo geopolítico? Primero está el expansionismo ruso y el romanticismo de regresar a la USSR, ¿no? De la época anterior, ¿no? Unión Soviética. Pero por otro lado, exacto, pero por otro lado hay un temor latente de tener a la OTAN ya de frente. Entonces, son realidades. Un poco tiene que ver también el cómo uno interpreta desde su perspectiva geopolítica. Estos grandes países interpretan su realidad actual. Pero sí, Latinoamérica, lamentablemente, nosotros hemos permitido y no nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos a tiempo, porque esto no es fácil, esto toma tiempo. Consolidar las regiones en España, que aún todavía no las termina de consolidar, le han tomado casi 40 años, pues, el régimen autonómico español. ¿Y por qué no nos puede tomar a nosotros 15, 20, 30 años consolidarnos en una región con una moneda unificada, con una política global, sudamericana, en torno a mejorar nuestras cadenas de distribución y comercialización, tener fronteras un poco más abiertas, transferencia tecnológica, tener ciertos niveles de legislación similar para el comercio, etcétera, ¿no? Yo pienso que también tiene que ver con como dijiste tú, es súper importante y este país se ha basado en la ley, ¿verdad? No importa quién tú eres o quién eras, porque yo creo que puedo decir que eras, porque ya no es lo mismo. Pero antes, de unos 10 años atrás, no importaba quién tú eras, tú cometías un delito y había un fiscal que te iba a acusar y te iba a meter preso. No importa si eras supermillonario, o sea, la institucionalidad de este país era fuerte. Por eso digo era, porque creo que ahora está tambaleando, ¿verdad? Pero ese es un punto clave. Si nosotros, un país que no tiene leyes que funcionan, no puede progresar. Porque ninguna sociedad puede progresar en la injusticia. Porque la injusticia genera crimen, obviamente injusticia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ningún país puede progresar de esa manera, jamás. Ya, entonces también ahí voy a otro punto. En Latinoamérica hemos tenido un problema educativo terrible. Terrible.
empezando por la gente que estaba, pues hacían los sindicatos de los maestros y por aquí y por allá, y todo este sindicalismo, y estas ideas de cosas que no digo que esté bien o esté mal, pero hicieron mucho daño al mantener profesionales que muchas veces no daban la talla, y que obviamente estos profesionales eran maestros y que generaron pues o dieron paso a generaciones pues de muchachos que no estaban muy bien preparados, no sé. Entonces todo eso, y no solamente hablo de la parte académica, hablo de la parte ética, ¿verdad? De qué es la ética, qué es la moral, ¿verdad? Que esas cosas que hacen que una persona actúe de una forma u otra, ¿verdad? Que muestre un poquito de moralidad, que no esté tan presta a la corrupción, ¿verdad? Abierta al egoísmo, pensar en mí y no pensar en mis compatriotas, en mi país. Ese nacionalismo lo perdimos. Entonces, si tenemos asambleístas que se pasan peleando por bobadas, ¿verdad? Nunca vamos a salir de ese suceso. Tenemos que cambiar la forma de pensar, pero es bien difícil porque tenemos ya un 20 años de generaciones ya perdidas, de jóvenes que no han aquí nada. Y las que vienen, Pablito. Y las que vienen. Entonces, ahí va a estar muy complicado el asunto de que la gente comience a pensar un poco más, bueno, es nuestro país o en nuestra región. Y como dijo el compañero, la persona el camarada. El camarada, es verdad. Nos han dividido y así ese ha sido el jueguito. Y no solo a Estados Unidos. Eso también lo quiero aclarar. Ha sido el juego de los gobiernos o de los imperios de turno. Toda la vida ha sido lo mismo. Pero aquí viene también, por ejemplo, veamos a Chile. Chile se separa de toda esta corriente de debacle que tiene Latinoamérica, ¿verdad? Y sube más bien. Es un país que está a otro nivel. Porque cambiaron su forma de pensar, cambiaron su forma de educarse, inventaron la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco ese país comenzó a florecer. Y ahora yo pienso que la gente que vive en Chile está a nivel que la gente que vive en Europa. Y hasta mucho mejor que de países europeos. Hasta hace algunos años. Bueno, sí. No sé cómo estar ahora. Ahorita ya se quisieron meter en la corriente progre y no les está yendo bien. Y creo que el ejemplo que era Chile hasta hace unos, quizás, un lustro, porque una década, y otra cosa que también quería agregar era que un país tenga riqueza no quiere decir que sea un país próspero. Porque, por ejemplo, Argentina es un país inmenso y es un país pobre. Brasil es un país inmenso y la mayoría de su población yo diría que vive en la pobreza. Entonces, la India es un país que se está desarrollando tecnológicamente, pero tiene millones de personas que viven en la pobreza. Entonces, yo quiero contar con lo que tú dices, Pablo. Por ejemplo, estamos en tanta banalidad que justo hoy comentábamos con Francesco por la mañana en el programa, que la noticia es que el CNE ha prohibido los celulares al momento de votar, imagínate. Entonces, hay tantas cosas mucho más importantes que nos toca hablar sobre ese tema porque es noticia de actualidad en el Ecuador. Entonces, imagínate esta pelea, esta nueva novela, este nuevo circo político, ¿no? Obviamente, mientras los unos están defendiendo disque la democracia, los otros las disque están cuarteando. Entonces, por una cosa así, en donde hay temas mucho más importantes. Claro, esa es la máxima, ¿no? Divide y vencerás. Acá tenemos otro comentario, dice, concuerdo con Pablo, dice. Vean eso. Vean. Concuerdo con Pablo, la verdadera causa de la división en nuestra región radica en la falta de calidad educativa, las políticas populistas y la corrupción interna que han frenado el desarrollo, dice Harry Salazar. Pero entonces, Wilmer, el nuevo orden mundial, ¿dónde vamos a quedar nosotros los latinoamericanos? ¿Dónde vamos a entrar ahí? ¿A hacer los mismos del patio trasero? ¿Seguiremos ahí o cuál será nuestra
nuestro futuro? A ver, yo creo que la situación nuestra es bastante compleja. Ustedes lo han diagramado de buena manera. El orden institucional corrompido y fracturado nos pone a nosotros en una condición de vulnerabilidad frente a este nuevo escenario mundial. Incluso podríamos estar hablando de estados criminales donde el crimen ya está fracturando las instituciones, las ha permeado, incluso los sistemas económicos, nuestras economías dependen, Ecuador, por ejemplo, depende mucho de las remesas de los migrantes que hoy están siendo afectadas por las decisiones de Donald Trump. Pero por otro lado, aunque cueste decirlo, yo lo he dicho públicamente años atrás, si queremos combatir el crimen, tenemos que combatir las finanzas del crimen. No solo tiene que ver con coger kilos de coca, eso pasa todo el tiempo. Hay que combatir las finanzas del crimen. Ahora, tampoco los malos están en Sudamérica en relación con la criminalidad, porque el primer negocio sucio, porque hay muchos negocios sucios, de lo que se ha podido cuantificar en términos de negocios sucios, estamos hablando de más de 3.500 millones, de 3.5 billones, más o menos, lo que se ha podido cuantificar. Eso implica venta de armas, drogas, venta de órganos de personas, pesca ilegal, por lo cual también estuvimos y hemos estado en tarjeta amarilla en el Ecuador. Es decir, hay un número de negocios ilegales. Pero solo voy a traer a colación uno porque tiene que ver con lo geopolítico. El caso de la droga. Las 7 subbases norteamericanas que están en Colombia no disminuyeron la producción, sino que Colombia se ha triplicado la producción de hoja de coca. Entonces, Ecuador está en medio de más del 85% de la cocaína que se produce para el consumo global. Es decir, entre Colombia y Perú producen casi el 85% de la coca. Esa es nuestra condición que nos pone, además estamos dolarizados y tenemos varios puertos. Entonces la droga ingresa por Esmeraldas, por Carchi, por todo el oriente, pero también sale del Ecuador el gas, sale de Ecuador gasolina que es más barata, nos ingresan armas. Todas las fronteras nuestras han estado permeadas hace décadas y la droga cruza esas fronteras, transita hacia la costa y luego se va a Europa, permea las seguridades europeas, porque en Europa no hay corrupción ni en Estados Unidos. Así es, ¿verdad? Ahora, si lo vemos en términos de lógica de mercado, porque a ellos solo les gusta aplicar la lógica del mercado a lo que les convenga, si lo vemos en términos de lógica de mercado, el kilo de droga, de cocaína, tiene valores absurdos. Si ustedes revisan cuánto cuesta un kilo de oro, más o menos está entre 68.000 a 71.000 dólares, está fluctuando. Y el kilo de coca, puesto en algunos lugares del mundo, vale 280.000 dólares si se va a Medio Oriente, vale más de 200.000 si se va a Australia, más de 140.000 en Europa, etcétera. Entonces, hay que sincerarse a nivel global también. Esto es como el alcohol. Si liberas el alcohol, finalmente nos va a dar a nosotros dinero y que ellos se la consuman. Pues a nosotros qué nos importa. Pero nosotros somos los malos. Pero si aplicamos, insisto, la lógica del mercado, pues deberíamos nosotros también tener una posición regional en ese sentido como países, incluso en ese tema, ¿no? Wilmer, es complicado. Es complicado Perdón, el tema, Wilmer. No sé si entendí más que todo el tema de unirnos y decir que seamos productores y vendedores de coca. Espero que no esté entendiendo mal. O mejor dicho, espero estar entendiendo mal. Porque tampoco creo que la cosa es así. O sea, No, es a manera de ejemplo. Francesco, y te voy a dar otro ejemplo. Y Pablo, que está en Estados Unidos ahora. Estados Unidos hace pocos años legalizó la producción de cannabis, que era prohibida. Y hoy ha hecho fortunas multimillonarias a través de la producción de cannabis. Ahora ya no es malo. Fue perseguido, era malo, ahora les da mucho dinero. Exportan aceite,
exportan mentoles, exportan galletas, de todo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay una serie de fenómenos globales de los cuales hay una hipocresía. Para algunos casos se aplica la lógica de mercado, para otros se sataniza Latinoamérica, ¿no? Pero yo quisiera hacer una acotación específicamente en ese ejemplo que diste de la marihuana. No estoy diciendo que está mal o bien, que tú estás diciendo algo malo y no, nada, pero solamente te voy a decir cómo yo lo siento como una persona que vive acá. Hace algunos años, pues la marihuana, tú no podías fumar marihuana en la calle. Te llevaban preso, o sea, era prohibido, ¿verdad? Con toda esta revolución y los progres por aquí que por allá, ¿verdad? Dijeron que no, que la marihuana está bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú vas por la calle y no hay un momento ni un lugar en donde no huelas la marihuana. Voy manejando en la carretera hacia el trabajo. Estoy hablando en la autopista. Y puedo oler al carro de adelante que van fumando marihuana. ¡Qué responsabilidad! Cuando Francesco no me va a mentir, nos fuimos a pasar unos días en Miami con la familia y eso apestaba a marihuana. No podíamos comer en paz porque todo el mundo fumaba marihuana. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? El alcohol sí puedes tomar y entonces vamos a hacer algo más. Vamos a liberar el alcohol para que no se pueda beber alcohol en la calle, no importa, en el carro, donde ellos quieran. Entonces, vamos a tener borrachos pues por todas las aceras, en los parques, ¿verdad? O sea, eso es lo que pasa. La marihuana, yo no digo que, bueno, si te gusta, está bien, hágale. Pero esto es un fastidio. De verdad que no te imaginas cómo es. Y que Francesco no me deja mentir. Es un fastidio. Está bien que se la fume en su casa, pero imagínate, van fumando en el carro mientras manejan en una autopista. Por favor. Y eso está bien. No es ilegal. No es ilegal. Entonces, eso es lo que quiero que midamos un poquito de lo que dice, lo que podemos poner en un texto, ¿verdad? Cuando escribimos una ley, pero cuando vamos a la realidad, ya es otra cosa. Eso hay que tener muchísimo cuidado en esas cosas. Claro que sí, pero miren ustedes hoy en día. Los altos índices de criminalidad que tiene Latinoamérica en gran medida tiene que ver con la producción de las drogas y el negocio que implica los montos absurdos que cuesten 4 o 5 veces más que un kilo de oro, un kilo de coca, con los consumidores europeos, norteamericanos y asiáticos que ya están en el mercado y la gente de Medio Oriente. Entonces, es una discusión que también hay que generarla, porque Latinoamérica es la mala, pero ellos la consumen. Es como que tú yo me ponga una carreta de hamburguesas aquí en mi barrio. Las primeras veces, si me consumen 50 y yo produje 25, voy a empezar a producir las 50. Luego voy a las 70, las 80, las 100. Pero si nadie me compra, pues entonces dejo de producir. Pero si ustedes revisan, ha crecido el consumo. Quiere decir que la política criminal a nivel global ha fracasado. Ha crecido el consumo en todo el mundo. Y las bases norteamericanas están en Colombia. Entonces está fracasando la lucha antidroga. Y en ese sentido es que hay que discutirla. ¿Qué es lo que realmente está haciendo fracasar? Porque esto implica problemas de salud pública y alto gasto en seguridad. Entonces son temas complejos a nivel global que hay que discutirlos, ¿no? Es que yo pienso que la política de las drogas ha fracasado porque la gente va a consumir, no importa. O sea, la gente lo va a consumir y va a encontrar la forma, mientras haya mercado, mientras haya una necesidad, va a encontrar la forma de comprarla y va a haber gente que va a encontrar la forma de suministrarla. Entonces, y es verdad lo que tú dices, Wilber, y en este sentido tienes mucha razón. Se criminaliza solamente a Latinoamérica. Somos nosotros los que inundamos el mundo de drogas, pero no se dice acá, pues que acá hay un montón de fumones, un montón de drogadictos. Acá este país tiene un problema un problema de salud. Si es que Estados Unidos quiere comprar, pero por ejemplo Ecuador no vende droga.
O sea, también hay que ponerse a pensar en eso, ¿no? De qué manera, sí, o sea, se culpa solo a Latinoamérica, pero también tenemos países muy débiles en ese sentido, ¿no? Que nos hemos inundado de criminalidad en un porcentaje muy alto. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos quiere consumir, pero encuentra una barrera, ponte, se me ocurre, estoy inventando cualquier cosa, ojo, en Ecuador, en Perú, y no compran porque no producen droga, ¿cierto? Se puede hacer algo, digo, una idea Alison, se van loca, a saltar puede los ser. muros hacia México para irse a fumar a México. Correcto, correcto. Claro, pero por lo menos tenemos ya algo de orden, ¿no? Wilmer, una pregunta. Yo estaba leyendo un poco y en esto del nuevo orden mundial, ¿por qué es considerado como una teoría de conspiración? Incluso lo escribí, relatos apocalípticos relacionados con escrituras bíblicas, porque me causó mucha curiosidad esa parte. Bueno, porque es difícil determinar con absoluta claridad ciertas cosas, pero evidentemente hay un nuevo orden a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya tú tienes una serie de acuerdos y el nacimiento de organismos multilaterales e internacionales que de alguna forma funcionan, aunque hoy están debilitados. Otro claro ejemplo es cómo las naciones están creciendo. Hoy en día, no solo China es la segunda economía más grande del mundo, sino que es la industria más grande del mundo, es la fábrica del mundo. Y eso ya te está dando, ya te dice a ti con claridad de que el mundo es multipolar. Ya no solo es Estados Unidos, sino es China. Y dentro de eso aparecen líderes con pie de barro, como Rusia. ¿Y por qué líderes con pie de barro? Es algo que yo he sostenido ya desde hace varios años. Porque Rusia, después de la Guerra Fría, termina de consolidar a Estados Unidos como hegemonía. Y Rusia, a través de la invasión de Ucrania, está consolidando la posición china en el mundo. Entonces, hay actores que influyen de alguna u otra forma, pero en este momento tenemos lo que ya señalaba Pablo, dos imperios, ¿sí? De alguna forma, Rusia y Estados Unidos, que están negociando sobre los territorios de Ucrania y sobre la explotación de los minerales de Ucrania. Entonces, Ucrania pone los cuerpos, Ucrania está empobrecida y Ucrania no va a decidir sobre su destino, sino los imperios. Y es tanto así que a Europa la están haciendo a un lado de las negociaciones. Entonces, Rusia se va a quedar con 20% de los territorios de Ucrania y Estados Unidos le va a cobrar, porque no fueron ayudas en sí mismas, sino una inversión, ya lo dijo Trump, le va a cobrar. Finalmente, el perdedor es Ucrania. Y la OTAN, si ustedes revisan, la Unión Europea tiene un plan prospectivo. El plan prospectivo europeo implicaba disminuir la dependencia energética con Rusia, pero nunca la han podido eliminar porque el proceso ha sido lento. Y segundo, no han podido reducir la dependencia armada con Estados Unidos. Por eso es que en este momento se está endeudando países como Alemania con 800.000 millones de dólares y gran parte de Europa. Porque algo sí es cierto lo que dijo Donald Trump. Hace muchos años que los países europeos no están invirtiendo en seguridad, sino que se la han delegado a Estados Unidos. Es decir, sigo acumulando riquezas y que Estados Unidos asuma los costos. En eso estoy de acuerdo con Trump, totalmente de acuerdo. Wilmer, a eso es lo que yo quiero ir. Y me hubiera gustado comenzar con esa parte. Para mí, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Señores, ya pues hasta cuándo yo les voy a dar teta. O sea, Estados Unidos ha sido permisivo desde que terminó en el 45 la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es que tampoco está bien que ahorita vayas a sacar el látigo y le vayas a dar al mundo con látigo, pero el caso que tú dices en este momento, o sea, la OTAN quiere ruir con plata. Casi el 90% es puesto por los gringos. Entendería yo también que si ellos ponen el 90%, pues puedes alzar la voz un poquito más que toda Europa, que no pone plata, ellos invierten en cosas suyas
Y los otros también tienen que regalar plata. Obviamente, Estados Unidos no regala un centavo si es que no sabe que va a sacar 100 centavos más. Bueno, nada gratis en la vida, tú sabes. Pero claro, bueno, ahí está el plan Marshall, recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial vino el plan Marshall y Estados Unidos evidentemente parte de eso es lo que le ha dado la hegemonía, ¿no? No solo la presencia armada, sino regresamos el hecho de que casi todos y Europa también negocia con el dólar, con el mecanismo SWIFT. Pero en todo caso eso es, Alison, lo que da un poco, estas son un poco las condiciones que van a dar paso a ese nuevo orden. La cuestión es que no se tiene plazos frente a eso, no hay plazos. Pero China tiene su plan SEDA, donde está invirtiendo en infraestructura. Hoy tenemos dos inversiones enormes que acaba de hacer en Perú a nivel portuario. Entonces, las relaciones de poder geopolíticas tienen alta complejidad, ¿no? Sí, yo también creo que tiene que ver mucho la parte en que Rusia, creo que en mi opinión, ¿no? Pues obviamente no soy el experto acá, pero yo pienso que Rusia se estaba quedando y de alguna manera un poco atrás contra China y contra Estados Unidos. Hablo de la parte tecnológica. Hace muchas décadas que Rusia no aporta nada nuevo tecnológicamente. Después de la Unión Soviética, pues fue cayendo en su parte tecnológica, donde había sido pues una potencia. Imagínate, fueron los primeros que mandaron un satélite artificial alrededor de la Tierra, su programa espacial, etcétera, etcétera, ¿no? Que estaban en competencia pues con Estados Unidos, etcétera. Pero después de que cae Rusia, la Unión Soviética, obviamente pues Rusia no tenía dinero, ¿verdad? Están quebrados, se comienzan a abrir los países que eran parte de la Unión Soviética. Entonces, en mi opinión, lo que le queda a Rusia es invadir Ucrania para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomarme una tajada de esto, porque aquí hay minerales y aquí hay cosas con las que yo puedo volver a hacerme fuerte, ¿verdad? Porque si vemos la parte, quienes están peleando ahorita liderazgo tecnológico, Estados Unidos y China, y lo podemos ver pues en varios ámbitos, como la inteligencia artificial, las nuevas formas de energía, los carros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que Rusia o Putin dijo, ¿sabes que me estoy quedando aquí? Voy a crear este conflicto, voy a ver qué saco. Le fue bien, sacó el 20% del territorio de Ucrania, que no sé si encontrará allá pues qué tipo de minerales, donde él pueda seguir haciendo dinero y quizás de ahí partir un poco, pelear la parte del liderazgo tecnológico también, que quienes se los están llevando ahorita es Estados Unidos y China. Y pienso que por ahí también va la cosa. Totalmente. Es parte de la geografía económica, ¿no? Ahora, el modelo chino se diferencia del modelo ruso justamente por la economía planificada, lo que decía inicialmente. No se puede interpretar China a partir de las categorías de análisis de Occidente. China es aparte. Pero sí, hay un estancamiento de Rusia hace varias décadas y aunque tiene uno de los ejércitos más importantes del mundo, pues es bastante viejo. Ucrania es una nación bastante pequeña en comparación con Rusia, en términos no solo de población, es casi quintuplicada en términos de población, sino armada, económica, etc. Y finalmente esto ha sido útil para China. China ha sido fortalecida, incluso las sanciones económicas, algunas Rusia las pudo sortear porque empezó a negociar a través de China, ¿no? Imagínense cómo China se ha beneficiado por todos lados, ¿no? El gran problema de Rusia para mí es que cuando se cierran a la Guerra Fría en el mundo bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, perdón, no China, Rusia, la tecnología que crearon, que fabricaron los rusos, solamente la dejaron para el tema de guerra. Estados Unidos no vamos a decir que no hizo lo mismo, pero también la tecnología que lo utilizó para la guerra la utilizó para industrializar el país, cosa que no le dio la gana de hacer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Independiente que fue la mamá de los pollitos de... Ahí tiene que ver con un paradigma, ahí tiene que ver con un paradigma, Francesco, y es el paradigma de la democracia liberal norteamericana, que tiene una base sólida en la competencia. Entonces, por eso es importante también la competencia. Estados Unidos, dentro de su lógica de la libertad y de la competencia,
pues siempre está en esa competencia interna de alcanzar la vanguardia. Y ahí es que es una de las características por las cuales, por lo general, a excepción de China y una que otra experiencia, los países de corte izquierdista se estancan, avanzan rápido y luego sufren un estancamiento de largo aliento. En cambio, en las democracias, en las economías liberales, por la misma característica de la competencia, siempre estamos en perpetuo crecimiento. Evidentemente no es el caso de Sudamérica por otras connotaciones, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Pablito, Alison y Wilmer, me disculpo, se nos han pasado 6 minutos, ya tengo no una calavera, sino como 10. Yo creo que nos vamos a quedar... me quedé con preguntas. Exactamente, no sé si podemos hacer una segunda parte el próximo viernes, Wilmer, porque ya para este martes pues tenemos un tema para el búnker. ¿Tú crees que pudiéramos hacer una segunda parte? Ya específicamente hablemos pues en la batalla. Encantado, ojalá que pueda entre Rusia. Pablo, tú sí puedes el próximo viernes, ¿no? Esperemos que sí. Veamos entonces quedemos para el próximo viernes. El próximo viernes ya más o menos tenemos más avanzado el inicio de las negociaciones con Ucrania, porque en estos momentos Putin está alargando las negociaciones, creo que está esperando una mejor posición de negociación y Europa espera también formar parte de esas negociaciones, ¿no? Yo creo que hasta la próxima semana podemos tener esperando que les gotee algo a los europeos. Listo, agradecerles a todos, disculparnos que nos pasamos 7 minutos, pero creo que temas importantes como estos siempre hay que tenerlos sobre el tapete. Muy buenas noches a todos y nos estaremos viendo. Un gusto. El martes y el viernes nuevamente contigo, Wilmer. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Chao, compañeros. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas. Encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable.